Bienvenidos una vez más a un episodio de Mitos y Leyendas Argentinas. En esta oportunidad tengo el honor de presentar a Martín. Martín es tatuador, está en este momento en Bécar, en su estudio de trabajo, y nos va a contar algunos casos que tienen que ver, por supuesto, con estos dos mundos, ¿no? Con el mundo de lo paranormal, lo esotérico, estos mitos, leyendas, historias de fantasmas que venimos tratando a lo largo de este podcast, pero además también se va a entrecruzar con el mundo de él, con el mundo del tatuaje, con las historias que le cuentan sus clientes y, bueno, un poco esta magia que hay entre los dos, ¿no? Estos misterios que se van sumando en los distintos casos. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lu? Todo bien, todo muy bien acá. Me Ansioso por alegro. empezar. Genial. Bueno, ¿tu edad, Martín? Yo tengo 38 años, soy tatuador hace más o menos 17, 18 años. eh, y bueno, resido acá en la ciudad de Bécar, que eso es a pocas cuadras de la estación de San Isidro. Digamos que es como la zona de Tigre aproximadamente. Para quien Buenísimo. no conoce, es el norte de Buenos Aires. Genial, ahí estamos ubicados entonces. Bien, hoy vos me escribiste por la página porque evidentemente también te gustan este tipo de historias y tenés varias para contar. Yo me imagino que hacerse un tatuaje, o al menos desde la experiencia lo digo, hacerse un tatuaje es como un momento muy especial para la persona, ¿no? En el que te lo tomás como algo para vos, hablás, te relajás, otros quizás se duermen durante la sesión, he visto también en algunos casos. Eh, Hay otros que quizás vayan con miedo, medio tensos, pero lo cierto es que, y acá vos me sabrás decir, es que hay muchas creencias populares alrededor de lo que es el mundo del tatuaje, ¿verdad? Así es, la verdad que eh, cada cliente es un mundo, es un universo lleno de anécdotas y de historias para contar. Y yo generalmente cuando estoy en confianza con el cliente suelo preguntarle puedo hacerle algunas preguntas que llevándolo para el lado siempre de los casos paranormales, de cosas anómalas que le hayan sucedido. Y la verdad que siempre hay muchas historias. Y de todo, porque es como te digo, cada persona es tan distinta y le han pasado tantas cosas a niveles psicoperceptuales o a niveles metafísicos que por ahí son difíciles de explicar. Y bueno, la persona encuentra en el momento de tatuarse así como un momento de confesión, como un momento de relajo. Entonces, bueno, aprovecho y pregunto. Siempre igual me voy tanteando el terreno, me voy dando cuenta si la persona es una persona que está dada a conversar o de acuerdo al tipo de trabajo que tiene, por ejemplo, si es algún camionero, si es alguna persona que le gusta estar en el río o en la pesca, que tiene que ver con ese tipo de zonas que son zonas de mucha frecuencia de extraterrestres, de naves, de seres raros, luces. Entonces siempre pregunto. Y me encuentro con un montón de cosas que son interesantes para compartir. Entonces trato de después tener un informe de estas historias para que no se pierdan con el tiempo, porque la verdad que son muy interesantes. Totalmente, sí, sí, totalmente. Aparte, me imagino más allá de las historias que debes tener, que por lo visto ya me vas adentrando en que son muchas, porque si vos me decís que tenés distintos tipos de personas, con distintos mundos, cada cual con un laburo distinto, y ya en función de eso es muy cierto lo que vos decís, una precisión muy certera, esto de que según la profesión y nos pasan distintas cosas. Yo como docente tengo historias de fantasmas en colegios, que no todo el mundo seguramente lo haya vivido. Eh, no digo desde lo personal, sino desde consultar a compañeros de laburo o que te cuenten en sala de profesores como que es el fantasma del colegio y ya queda como instaurado, como una figura más. Pero esto también es cierto, ¿no? De que en función de las profesiones van variando. Esto que vos decías recién de la pesca, y sí, la verdad que vos decís, alguien que va siempre a pescar a un río, una laguna, un lugar ahí medio inhóspito,
y en algún momento alguna luz vio, creo o no crea en ovnis, alguna luz seguro que vio y no la pudo justificar muy bien desde un satélite o lo que sea. Así que está muy Sí, bueno eso. sí, Bueno, a la verdad ver, que sí. eh, El primer caso que me llama la atención, dale. hablando con un cliente hace poco, esta es una historia que me contó hace relativamente poco. Dice que estaban en la localidad de Maswich de noche, más o menos a las 2 de la mañana aproximadamente, y estaban con un grupo de amigos, nada, pasando la noche, como todo joven, cuando uno es joven no tiene horarios, entonces estaban como a las 2 de la mañana dando vueltas por ahí, por la zona de Maswich. La zona de Maswich es una zona muy rural, tiene mucho campo, eh, tiene algún que otro montecito. Si bien es una ciudad, siempre fue una ciudad como un poco más aislada de la capital y con mucha zona de campo, mucho verde. Entonces, sé que estaban caminando por un senderito que a los costados tenía un pasto medio crecido y empiezan a escuchar como que les silban. Empiezan a escuchar unos silbidos, eh, a lo cual, bueno, siguen caminando, no le dan mucha bola, y de repente les empiezan a tirar como piedritas. Eran silbidos y le tiraban como piedras. Ellos eran un grupo de chicos, no sé cuántos serán, pero eran varios. Y entonces después, más o menos, de donde estaban ellos parados en el camino, mirando hacia adelante, a unos 50 metros aproximadamente, empiezan a ver como unas figuras negritas como que saltan entre el pasto, como que van dando brincos eh, en el montículo de pasto que ellos estaban viendo. O sea, ellos estaban transitando por un caminito y a los costados había un pasto medio crecidito. Y por sobre ese pasto crecidito era que veían como unas figuritas negras que saltaban, como un humanoide pequeñito que no le llegaban a ver las formas, más que una forma no le llegaban a ver cara ni color. Simplemente que era como una figura toda oscura, toda negra, y eran varios, y como que saltaban a través del pasto. Y este cliente, esta persona que se estaba tatuando, me cuenta que él logra ver a uno de esos enanitos cuando cruza a través del camino. De esa manera puede ver que era como un ser bajito, chiquitito, todo negro, como con un bonete de esos seres elementales, como un duende. Eh, y la verdad que, bueno, se asustaron bastante. Y eso fue una historia que le ha quedado así como marcado. No tiene mucha explicación, es simplemente ese avistamiento y la verdad que, bueno, terrorífico. ¿Y te contó qué fue lo que hizo cuando empezaron a ver eso? Porque aparte no era él solo, eran varios que lo estaban viendo. Eran varios, sí, eran varios. No, salieron corriendo y bueno, después lo caótico era que después tenían que volver a cruzar por ese mismo camino. Ah, claro. Entonces tuvieron que retomar otra vez, pasar y después volver a pasar por ese mismo camino. Pero bueno, esas son las historias que a veces me cuentan los clientes. Empiezan como con los tapones de punta, ¿viste? Porque por ahí le pregunto alguna cosa, algún tipo de pregunta un poco más, si alguna vez le pasó algo anómalo, algo paranormal, y bueno, este me salió con la historia de los duendes negros de Maswich. Mirá, Nunca, por esa zona no había escuchado ningún caso de este tipo de entidades. Sí, conozco varios casos de duendes y, y también todos tienen esa característica. Se encuentran en lugares donde no hay mucha población, en lugares más rurales, en lugares de campo. Y la verdad que, bueno, cada cliente tiene su historia y tiene su anécdota paranormal o su expediente X. es Y bueno, verdad. este es uno de los casos que me han contado. Claro. Bueno, sí, hablando un poco de esto de los seres elementales, tienen que ver, ¿no? Justamente en encontrarlos en la naturaleza, porque ellos serían como los guardianes, los protectores de alguna manera de la naturaleza, y se dice que cuando nosotros invadimos ese territorio, ese espacio tan natural justamente, es como que de alguna manera estamos irrumpiendo la paz. Y ni hablar si somos tan atrevidos de ir y arrancar una hoja o llevarnos una roca
no sé, romper algo, Tal hacer cual. algún tipo de daño. Entonces ahí es como que se manifiestan generalmente y se hacen notar, como diciendo, bueno, no, pará, acá tenés que respetar. Muchas veces hay gente que tiene incluso la costumbre de pedir permiso Claro, ante estos sucesos, ¿no? De ingresar al bosque y decir, bueno, permiso, no voy a molestar, ¿viste? Como hacer una especie de ritual que uno parece un loco hablando al aire, pero que dicen que evita este tipo de situaciones. Hay que ver si es exacto. así o no. Sí, sí. Sí, yo acá cerca de Bécar hay un bosque en San Isidro, que es un pequeño bosquecito que está pegado al río. Y bueno, siempre que voy trato de pedir permiso, de no llevarme nada raro, de no invadir, de no tirar nada en el piso, porque son zonas que bueno, tienen su particularidad, tienen su energía particular y bueno, tratar de ir, uno siempre es un invasor, ¿no? Tratar de ir y pedir permiso, bueno, Claro, yo por lo menos totalmente. Sí, trato de hacer sí. ese ritual, Sí, y por las más allá dudas. del esoterismo, ¿no? De esto de decir pido permiso, así no me tiro un duende una piedra por la cabeza, más allá de eso, Sí, está bueno ser respetuoso con el ambiente, ¿no? Por una cuestión de no contaminar, de no, no arruinar seguro. nada y demás cuestiones. Seguro, aparte porque nada es de uno, ¿viste? Estamos de prestados, como Tal así, cual, para tal así cual. decirlo. Bueno, ¿esa que fue la primera experiencia que te llegó así como tatuador que te han contado o fue la que recordás así y te salió contarla? No, no, ese es una de las que más me gustaron de hace poco. Eh, no, me han contado un montón de historias. Quizás por ahí historias no tan extensas, sino como eventualidades anómalas que han sucedido en un lapso de un minuto aproximadamente. Por ejemplo, hace poco también otro cliente me había contado que estaba en su casa muy tranquilo y eran por las 11 de la noche aproximadamente, había llegado a trabajar, estaba escuchando música en su casa y a través él se le da por mirar hacia un costado de su habitación, de su living, comedor, y por una de las paredes, eh, ¿cómo te digo? Por una de las bisagras de una de las puertas que era lindera del living, se asoma una figura negra, como si fuera hombro, cabeza aproximadamente, y se asoma, lo mira y vuelve. Pero lo que a él le llama la atención es que esta figura negra, que era como una persona oscura, tenía en vez de ojos, eran como dos luces azules. Así como te lo digo, azules, dos luces azules, como si fueran como la luz de la televisión cuando está apagada, pero azul. Yo le preguntaba si eran ojos azules, me dijo no, ojos no eran como dos luces azules, como el botón de la luz del encendido o apagado de la televisión, pero de color azul. Y eso le llamó mucho la atención. Y a mí también, porque generalmente he escuchado historias de ojos rojos, eh, pero nunca de ojos azules, así como dos destellos azules. Y esa figura se asomó, lo miró y volvió. Y bueno, eso fue todo, eso es todo el evento. Son como cosas cortitas, pero raras, ¿no? Como hay como como, como alguna frecuencia que se roza entre dimensiones y aparece este tipo de entidades o vaya uno a saber. Se dice que vivimos como en un plano multidimensional en donde estamos muy cerca de otro tipo de dimensiones que no percibimos, pero que por ahí en algún tipo de frecuencia se pueda llegar a tener ahí como una conexión. Eso es lo que se especula. Claro. ¿Y él qué hizo? ¿Se asustó? ¿Fue corriendo a ver si había efectivamente algo? ¿Cuál fue su reacción? La reacción es quedar petrificado, helado del miedo, y bueno, después sí, después de un rato ir a ver si había algo, obviamente que no percibió nada. Eh, pero bueno, eso también me llamó la atención, ¿eh? La verdad que es una anécdota muy extraña, muy Realmente, extraña. sí. Mira, yo Sí, conozco una experiencia que no le voy a contar porque la persona esta no me lo contó para el podcast, pero muy resumidamente te voy a decir que es algo parecido,
que también tenía ojos, ojos no, luces azules, como si fuesen Ah, ojos, mira. pero acá está el pequeño detalle, supuestamente estaba confirmado que esa entidad era un demonio. Así que, no sé, dejamos ahí abierta la puerta a ver qué Investigación. fue esa entidad. Pero Sí, la verdad sí, que es muy extraño. Nunca había escuchado de ojos azules. Siempre alguna anécdota sobre ojos rojos, animales de ojos rojos, Hatman o el hombre del sombrero de ojos rojos, es verdad. pero El no zorro así, familiar no de ojos así, rojos, es verdad, hay varios. claro. Pero nunca había escuchado acerca de ojos azules, así que la dejo ahí como una perlita más para contarla. La verdad que me llamó mucho la atención eso. Muy bien. Bueno, te sigo escuchando. Yo estoy fascinada porque esto es como un popurrí de historias paranormales y a mí no hay nada que me guste más. Así que yo estoy fascinada Historias. escuchando. Te puedo contar otra que es un caso que le pasó es la madre de una clienta que también me ha contado, bueno, uno tira un hilo y empiezan a salir, sale un telar entero de cosas que han sucedido y que bueno, agradezco mucho a esta persona que me haya contado eh, varias de sus anécdotas. El tema es que a nosotros, los que nos gustan los casos sin explicación o las cosas anómalas o casos paranormales, como quiero llamarle, nos fascinan estas historias y como que nos nutren y nos gustan y nos dejan ahí como en esa inquietud y eso es algo que nos apasiona quizás, buscarle la vuelta a ver qué onda. Pero a estas personas son eventos muy traumáticos. De hecho, cuando me lo contaba, la mujer era como que en su cabeza, en el inconsciente, volvía a tener esa edad y a vivir el evento. Y la verdad que lo contaba con un miedo y con un pánico tremendo. Ella me decía, Martín, por favor, yo te cuento las historias, pero bueno, hablemos de día. De noche no quiero contar nada. De noche no quiero hablar del tema de nada. Así que bueno, nada, nos juntábamos en un lugar con mucha luz a la mañana y bueno, de esa manera pudo drenar sus situaciones traumáticas. Porque la verdad que han sido situaciones traumáticas y empezó a contarme una, y después me contó otra y yo decía, bueno, pará, vamos por partes porque la verdad que todo lo que estás contando es increíble. Así que bueno, voy a compartir la primera anécdota de esta persona que se llama Gladys. Eh, Gladys hoy tiene 50 años. Esta historia pasó en la provincia de Catamarca, de hecho acá tengo el informe, y bueno, lo tengo acá para poder relatarlo. Perfecto. El caso sucede en la provincia de Catamarca, en Santa María, entre los años 1980 y 1981 aproximadamente. Como mencionaba, la testigo tiene hoy 50 años, pero en ese entonces tenía 9. Y ella fue de vacaciones con su mamá y con su hermano a visitar a su abuela, que vivía acá en Santa María, en Catamarca, y se querían instalar más o menos un mes aproximadamente en la casa de su madre, que era una casa eh, mitad casa de barro, mitad casa de material, en una zona donde había cañaverales, en una zona de campo, digamos, ¿no? En el año 80. Eh, entonces dice que vivían cerca de un arroyito y que en las primeras noches ella empieza a escuchar como gente murmullo de personas, escuchaba pasos por arriba del techo, cadenas que se arrastraban, risas, ruidos. Y bueno, ya como que no le empezó a gustar nada, teniendo esa edad, imagínate. Y lo loco era que su mamá y su hermano no percibían absolutamente nada, entonces era como que ella lo decía y quedaba eh, como en offside, ¿viste? Quedaba como fuera de lugar. Y entonces el hermano la cargaba, la jodían con que estaba escuchando cosas raras. Entonces, ella dice que con el pasar de los días empezó a tener fiebre, se empezó a enfermar y era fiebre todas las noches. De día por ahí estaba mejor, pero de noche levantaba mucha fiebre. Y bueno, la abuela, la madre ya no sabían qué hacer, la acercaron a una salita que había cerca en ese entonces y la verdad que no le encontraban nada, pero ella cada vez se sentía
como muy débil, como muy enferma, fiebrada, con el cuerpo dolorido. Entonces cuenta que una noche tenía ganas de ir al baño, y estas casas de materiales suelen tener el baño afuera. Ella tenía que atravesar una puertita y todo como un patio al aire libre para llegar a una especie de baño externo, una construcción afuera de la casa donde ahí era el baño. Y dice que cuando se acerca a la puerta, se acerca a la puerta para abrir y salir de la casa a la noche, dice que ella había un árbol cerca del baño, a metros, y dice que cuando está por salir, ve un perro negro que ella dice que era un perro, pero que no era un perro. Era como una especie de lobizón enorme, muy grande, que estaba sentado en dos patas, como mirándola. Y dice que era un perro gigante, y tenía los ojos rojos. Hablando de casos de ojos rojos, era un lobizón gigante, un lobo enorme, de enormes proporciones, de un manto, ella dice como un amarronado muy oscuro, si bien no llegaba a ser negro, era como un color amarronado muy oscuro. Y el perro la estaba mirando, lo observaba, con los ojos rojos. Y al lado del perro, en el suelo, en el pasto, un punto de luz rojo que ascendía para arriba, para el lado de la copa del árbol. Era como un punto de luz rojo que salía del suelo. Entonces, bueno, el susto que se pegó fue tremendo, al tal punto de que llamó a toda su familia a decirle, miren lo que estoy viendo. A lo cual ellos no veían nada. Ella le decía, mamá, ahí está el perro, no estás viendo, no ves, no, yo no veo nada. Y nadie de su familia lo veía, excepto ella. Entonces, bueno, lo loco es que se pegan tanto susto que ya no tienen ganas de seguir estando ahí, y aparte ella no mejoraba con la fiebre, entonces la madre, la madre de Gladys decide volver a Buenos Aires, porque ya la verdad que no la estaban pasando bien, y la abuela también le decía, para que la nena esté así sufriendo, no tiene sentido, vuelvan a Buenos Aires. Y bueno, dice que cuando volvió a Buenos Aires, ni bien salieron de ahí, del lugar de donde estaban en la casa de la abuela, ya ella se sentía bien, ya no tuvo más problema con el tema de la fiebre ni ningún malestar. Así que esa sería una de estas historias, que también te la estoy contando así como muy resumida, pero podemos ir detallando algunos puntos en concreto y algunos detalles para que se entienda un poco más qué era este perro o cuáles son las conclusiones que ella saca con respecto a esto. No, la Ella, narraste muy bien, se entiende perfecto, me impacta mucho varias cosas, ¿no? Me imagino el susto y la desolación a su vez de no poder compartir la historia, porque más allá de contarla y decirle a la familia y todo, este descrédito de no te creo o la burla del hermano, que bueno, entre hermanos a veces al ser chicos es como que es normal esas cosas, pero incluso el estar viéndolo, estar petrificada de miedo y aún así recurrir a la familia y decirles, miren, ahí está, fíjense, véanlo, ella seguir viéndolo, que eso aparte me imagino, no fueron 2, 3 segundos, no fue algo que viste pasar por el rabillo del ojo, fue una situación que debe haber durado sus buenos minutos, porque ella va hacia la puerta, se queda mirando, lo ve, vuelve, llama a la familia va, miran, y todo eso no puede suceder en 5 segundos, 3 segundos. Duró mucho y ella seguía viéndolo. Y me imagino, o en realidad no me lo imagino, cómo se debe haber sentido ella de mal cuando la madre le decía, yo no veo nada. Y ella lo seguía viendo. sí, Es terrible. Y ni que hablar no, si es le terrible. sumamos su salud, ¿no? Porque tan chiquita, pobrecita, todos los días con fiebre trae un montón de consecuencias, te puede deshidratar, te sentís mal, te duele el cuerpo, no comes bien, es horrible la verdad. Claro, aparte, ella decía que no quería que salga nadie, y lloraba del miedo, y su mamá no entendía, y le decía, ¿qué te pasa, hija? Le decía a mamá, dice, no salgas, que
Un perro, no sabes qué feo que es, vámonos, le decía. Claro, Y ella empujaba a la madre para dentro del cuarto para que no la viera, pero la mamá se asomaba, pero no veía absolutamente nada. Y claro. Y lloraba, lloraba. cuando ellos llegan a Buenos Aires, ¿no? Empiezan a hablar de esto como, ¿cómo lo tomaba la familia? Como que era algo de ella, de Gladys, de chiquita, como bueno, tiene un problema ella, ya sea de salud o un problema psicológico o algo, o lo tomaban por una explicación más del estilo de estas historias. ¿Qué pasó ahí? Mira, atando un poco de cabos, lo que pude notar y lo que ella también sabe es que es algo del árbol genealógico, es como una psicoperceptualidad a lo largo de las diferentes generaciones, tanto como la abuela, la madre y la hija, todas tuvieron, de hecho los hijos de ella también, ponele que tiene dos hijos, creo que dos hijos, yo conozco a dos, por ejemplo, tiene un varón y una nena, eh, y el varón es, bueno, de hecho nunca quiso dar, del tema no quiere saber nada porque es una persona que ve de todo. Entonces nunca, sé que es como la herencia de la madre también, ¿no? Y de la abuela y todo es como que todos esos parientes tienen ahí como un sexto sentido que a su vez les da mucho temor y les da pavor. Por eso no quieren ni hablar del tema. Ah, bueno, Con entonces respecto al caso. cuando le cuentan a la abuela no se debe sorprender mucho, entonces encuentra como una explicación. Sí, totalmente. Eso es a donde vamos a llegar ahora con respecto a un desarrollo un poco más investigativo sobre lo que sucedió. La abuela, si bien en ese momento ya no ve nada, pero por todo lo que le cuenta la hija, la abuela sabe que es una mujer de campo y entiende de estos temas y a lo que ellos llaman, cuando sale una luz del suelo, le llaman tapado, que es una especie de tesoro escondido o se le manifiesta a una persona que solamente el tesoro va a ser para esa persona. Por eso las otras personas no lo pueden ver. Entonces, lo que ella decía era que la abuela le decía, vos lo que viste ese perro, viste al diablo. Esa aparición que tuviste es el diablo que es como que está cuidando un tesoro, que ese tesoro es para vos. Por eso es que ella veía y su mamá y su hermano no veían. Es como que ese tesoro era de una especie era de un abuelo, que era un marido que había tenido esta señora de Catamarca, su abuela, y había enterrado un tesoro ahí cerca de la casa. Y se dice que, bueno, que cuando sucede es cuando uno entierra y le pide como a una entidad que proteja el tesoro, esta entidad se puede manifestar como un perro, un hombre con un sombrero, como un gaucho, todo acaudalado, eh, como una, no sé, como cualquier aparición. Tenemos diferentes como entidades dentro del catálogo de lo que es un tapado. Claro. Y ahí te hago Lo que una ella, breve sí, pregunta antes de que continuemos. Cuando la sí. abuela dice lo del tesoro, del abuelo, que es para ella, pero automáticamente ella dice es un demonio que lo cuida. ¿Por qué ella asume que la entidad es un demonio? ¿Ella practicaba algún tipo de religión o algún tipo de ritual o algo que tuviera que ver con eso y no con otro tipo de entidades? Ella le dijo que, la abuela le dijo que era el diablo directamente. Déjame que acá veo en los apuntes, porque acá en los apuntes dice específicamente, eh, le había dicho que era el diablo, sí. Que era el tío que estaba cuidando un tesoro enterrado, que era el tío. Ah, ok, Eh, bien, bien, bien. en mitos y leyendas, cuando uno le pide al tío es hacer un pacto con el diablo, se le dice de esta manera, tío. Bien, bien, entonces hubo un pacto con un diablo, un demonio ahí, no es que una casualidad, está Creo listo, que sí. perfecto. Bueno, dice acá, por ejemplo, en estos apuntes yo había escrito, al otro día la abuela de Gladys le confirmó lo que ella había visto y la consoló diciéndole que no tenía que tener miedo y que tenía que ser fuerte y que
ella misma también sabía que en esa casa había objetos enterrados, algún tesoro de algunos indios del pasado, y que también el abuelo de Gladys, antes de morir, había enterrado cosas de valor, elementos de plata relacionados con los caballos, y que ese perro era el cuidador del tesoro. Esa podría ser la explicación de lo que había visto, de la visión que había tenido, pero que, bueno, no sabía a ciencia cierta dónde estaban enterrados esos objetos de valor. Remarcando siempre que ese tesoro escondido no es para cualquiera, sino para quien lo ve. Siguiendo los consejos de la abuela, si Gladys volvía a toparse con ese tapado, debía ir, enfrentarlo y marcar ese lugar. La abuela le había dicho, si vos lo ves, tenés que marcarlo y vas a encontrar lo que hay. Bueno, imagínate que lo que más quería hacer Gladys con 9 años era irse de ahí y no volver nunca más. Cosa que hizo, no volvió jamás. Después de más de 40 y pico de años, jamás volvió. De hecho, sus parientes, ella me contaba que sus parientes le decían, no, vos tenés que volver a Catamarca, porque ese tesoro es para vos, porque hay algo enterrado que es para vos. Si vos solamente lo viste, es porque tiene que ser para vos. Bueno, ella no quiere saber absolutamente nada. Con suerte, y agradezco que me haya podido contar esta historia, porque la verdad que es muy difícil, como te decía antes. Poder contar estas experiencias es como volver a vivirlas. Y son experiencias muy traumáticas. Claro que sí, sí, totalmente. Sí. Es tremenda la historia, porque mirá a qué punto llega el miedo de Gladys, que literalmente le están diciendo, tenías un tesoro enterrado, es cuestión de que vos vayas y enfrentes de eso que viste para poder agarrar ese tesoro, y ella dice, no, que el tesoro quede ahí, yo no quiero saber más nada, no lo quiero ver. No, tal cual, tal cual. La verdad que jamás ha vuelto. De hecho, hay una parte de la historia entre que ella ve al perro, desde la llegada de ella al perro, hay una parte en donde en este lugar, en esta casa, en esta construcción donde vivía su abuela, también había una especie de bar, un bar que había quedado abandonado por la muerte de su segundo marido, que no era su abuelo directo, ¿no? Era el marido que había tenido después de el abuelo de Gladys, si me explico. Entonces, ese bar había quedado a medias. Cuando fallece esta persona, el bar queda con todas las sillas, todo armado, el bar puesto. Entonces, la abuela de Gladys jamás lo volvió a habilitar. Era una cosa, era algo del abuelo. Entonces, ese bar quedó todo armado, pero bueno, abandonado. Entonces dice que cuando llegó a este lugar, a esta casa de vacaciones, Gladys, escuchaban ruidos y arrastres de sillas de esa zona, de ese lugar. Los ruidos venían de ahí, del bar este, que escuchaban como murmullos de personas, arrastres de sillas, carcajadas, risas. Y decía que antes de ver la aparición esta del lobizón, en este lugar, en este bar abandonada, ella desde la casa de su abuela podía ver que del piso también salía un punto de luz rojo. Había un punto de luz rojo que salía del piso, atrás, como atrás de una barrita, ella me describe. Como atrás de una barra se veía que del piso salía una luz roja. Entonces, fueron a ver con el hermano, y, las carcajadas, los ruidos, el arrastre de sillas, todo eso cesó, no se escuchó nunca más. Y el punto de luz rojo no lo veían más. Entonces, al día siguiente, el muchacho le cuenta a la abuela, y bueno, la abuela le cuenta, sí, dicen que cuando una luz sale del piso es porque hay un tesoro escondido. Entonces dice que el hermano de Gladys empezó a romper el piso ahí, para ver si había un tesoro, a lo cual dice que levantó todo el piso, pero no encontró absolutamente nada. Ella dice que era como un halo de color luz, como de una luz muy rojiza que salía del cielo, que salía del suelo, perdón, y ascendía para el lado del techo del bar. Eh, Dice que ella lo veía, pero el hermano claramente no lo veía. Entonces fue a romper al otro día y no encontró absolutamente nada. Bueno, Así un que poco bueno, esa siguiendo es. con esta teoría de la abuela, de que si lo ve ella es porque es para ella, quizás si iba Gladys
a romper el suelo, encontraba algo, pero el hermano no. Es que seguramente eran lo que todos sus parientes le decían, Claro. que el tesoro era para ella. Seguí siguiendo los consejos de la abuela. Ahora, el hermano, qué bárbaro, ¿eh? Porque la bardeaba, la cargaba todo, pero cuando le dijo ahí hay una luz, fue y se puso a romper el suelo. Se puso a romper el suelo, claro, para ver Claro, le si era creía, o sea, verdad. le creía cuando le convenía. Y claro, sí, medio como a medias. Claro, Después, bueno, tengo una sección de observaciones de este mismo caso que me gustaría remarcar porque son interesantes. dale. Eh, Únicamente la testigo podía sentir, escuchar y ver todo lo que presenció. Ni el hermano ni la madre de la nena vieron absolutamente nada. Punto 2, la fiebre permaneció en el cuerpo de la nena durante varios días y noches. Solo se encontró bien cuando regresó a Buenos Aires, como si nada. Dada la avaricia del hermano, dado que la avaricia del hermano era superior a cualquier simple curiosidad, su ambición lo llevó a romper todo el suelo del salón para encontrar únicamente tierra, raíces y más tierra. Eso era lo que había dicho recién. Años posteriores, familiares de Gladys afirman que ella debe volver al lugar para desenterrar ese tesoro, porque según la leyenda, el que los puede ver, los puede encontrar. Supuestamente este perro era el guardián de este tesoro enterrado, y la luz roja indicaría el sitio en donde se encuentra dicho tesoro, el tapado este. Bueno, pero como había dicho previamente, Gladys no volvió nunca más a esas tierras, del cual los lugareños cuentan que allí había cosas raras que espantaban a la gente, y qué mejor que una niña para reafirmar esa creencia, ¿no? Que los niños tienen una percepción mucho más, muy superior a los adultos, que ya hemos perdido esa capacidad. Eh, Otro punto importante es que jamás nadie, a pesar de todos estos años, jamás nadie encontró nada. La verdad que esa es la realidad. Nadie encontró nada, absolutamente. 40 años después, Gladys todavía no puede explicar qué es lo que pasó, y tampoco, bueno, va a volver, va a volver nunca más. Claro, que muera ahí ese tesoro, no importa. Era el dato curioso del cual me lleva a pensar que las visiones de este linaje familiar se pasan de generación en generación. Un dato curioso es que al abuelo lo habían apuñalado en una pelea y nunca se supo dónde estaban enterradas sus pertenencias. Las pertenencias que supuestamente había plata, oro, todo lo que estaba enterrado. A ver. Bueno, Bueno, eso también es algo de las costumbres, me parece, de la gente más de campo, que se hacía años atrás, esto de las pertenencias que tenés, enterrarlas. Tengamos en cuenta que estamos situándonos en época, ¿no? Hoy en día capaz que los ahorros los podés tener, qué sé yo, desde el celular en una cuenta Bitcoin, ponele el que tenga la posibilidad, o comprar claro. dólares con una aplicación. Bueno, hoy en día con todo esto de las criptomonedas y demás, no vas a ir a enterrar un tesoro. O quizás sí, pero no es el común, digamos. Antiguamente sí, todas las posesiones que tenían más que ver con metales preciosos y no tanto con el dinero en sí, se enterraban. Era algo que las familias se acostumbraban a hacer, de juntar, qué sé yo, ya sean adornos de bronce o joyería, Claro. anillos que hayan heredado de la madre, esos anillos de compromiso que antes se daban y demás, todo eso se guardaba y se enterraba y se dejaba para las futuras generaciones. Ante una muerte trágica, como fue el caso del abuelo de Gladys, bueno, nadie nunca supo dónde quedó esas pertenencias del abuelo, y quizás, bueno, también se desprende de ahí toda esta historia que ella vivió. Otra cosa que me había contado era que su madre, cuando era joven, también le había pasado una situación muy parecida, en la cual dice que estaban en Catamarca también y llovía torrencialmente, y ella vio como una luz que salía del piso, del suelo también, y se acercó a ver qué era, y simplemente con dar 2 o 3 patadas, o sea, arrastrando el barro y la tierra pocas veces, a pocos centímetros del suelo había encontrado
algunas vasijas, algunas cosas de plata. Entonces, eso también reafirma la teoría de que es una cosa generacional, que ya lo llevan, que ya lo tienen en su percepción, esto de ver cosas anómalas. Y la verdad que Gladys tiene muchas historias, esto es como la punta del iceberg, después ella tiene varias historias más que bueno, les tengo que estar atrás encima porque le cuesta alargarlo. Por Claro. ahí me hace algún comentario por WhatsApp y no, es como que digo, no, pará, desarrollame eso que me estás contando, porque Claro. y ahí es como que yo, viste, al querer prender la cámara, ya la persona como que ya no le gusta tanto y se retrotrae un poco más, entonces hay que Obvio. estarle ahí atrás como para que se pueda alargar. La verdad que sí, son, como te decía, cosas que a nosotros por ahí, historias que nos apasionan, pero la verdad que hay que estar en la piel, ¿no? En esa situación, en ese momento. Es complicado, es traumático. Entonces cuesta ahí Sí, claro que es contarlas traumático. otra vez. Sí, Aparte, sí. si sos una persona con esa percepción, con esa sensibilidad a lo que uno no percibe, es muy difícil volver a ponerse el traje de ese día y es un proceso complicado, creo yo. Sí, por supuesto. Y aparte también creo que va un poco ligado a las etapas que uno va viviendo y cómo va cambiando como persona. A mí en lo personal, desde chica me han pasado muchas historias raras, por así decir, eh, y depende del momento de la vida me las tomé de distinta manera. De chica era como que era normal, ¿viste? Como que vos asumís que a todo el mundo le pasa, y quizás también tuve la suerte de que no fueron tan terroríficas como en el caso de Gladys, donde yo vi una especie de bestia que me resultaba amenazante incluso para mi familia también, sino que eran otros tipos de historias que eran más tranqui, sí, no tenían explicación, sí me pasaba que el resto de mi familia me decía, no, no hay nada, pero bueno, era más tranqui, era como, bueno, no sé, lo tomas como normal, cuando sos chico tampoco lo analizas tanto. Eh, Claro. Después ya más de adolescente me encantaba, era como, hasta lo iba a buscar, ¿viste? De esto de ponerse a jugar al juego de la copa, de hacer cosas que después cuando ya sos adulto sos un poco más consciente y decís, ¿qué carajo estaba haciendo, ti loca? O bueno, hacer exploraciones urbanas, mandarse a lugares donde hoy la pensás dos veces ya. Pero bueno, en ese No, momento seguro. que en la adolescencia sos como muy rebelde ante todo, me mandaba. Y después, ya más grandecita, más a mis 20 y pico, me han pasado las historias más fuertes que viví. Y tuve una en particular que me acuerdo haber pensado y dicho y repetido durante meses, no quiero que me vuelva a pasar nunca más nada. No Uf, quiero saber más nada, no quiero saber más nada. Y me tomó, como vos decís, me llevó mucho tiempo poder contarlo, poder eh, confiárselo a una persona, porque de última era, bueno, se lo puedo llegar a contar a alguien que sé que me va a respetar y me va a creer, o si no me cree, por lo menos va a decir, bueno, te entiendo, te aguanto y no te juzgo. Eh, pero no es fácil, porque es como decís vos, lo revivís sensaciones, empezás a sudar frío, empezás con temblores, tenés, de golpe sentís miedo, capaz que no está pasando nada, pero vos tenés la sensación en tu cuerpo de que tenés miedo, y es eso, es como vos decís, lo definiste muy bien, es como una especie de trauma donde vos volvés a revivir todo, y no es fácil contarlo, pero está bueno que ella haya encontrado en vos una persona que la respete, que le pueda confiar y que sepa que está para esas cosas que le pasan. Y bueno, claro, es obvio igual que se intimida al momento de prenderle una cámara, pero bueno, igual, está bueno que vos la puedas escuchar. sí, está bueno. Se dice también que como que el subconsciente no conoce de periodos temporales. Por ejemplo, si tuviste un evento traumático a esa edad, como le pasa a Gladys, que le pasó a los 9 años y hoy teniendo 50 años, y ella lo sigue recordando como si fuera ayer. Su cara de pálida cuando me contaba y su cara de trauma reflejan esto de que dicen que el inconsciente no conoce de tiempo. Algo que te pasó, un evento traumático o un shock emocional que te sucedió hace mucho tiempo,
lo recordás hoy en día como si fuese ayer. Sucede con un montón de cosas, con un montón de cosas que a uno le pasa. No solamente en lo paranormal, sino en eventos traumáticos que te pueden haber llegado a pasar y que han quedado por ahí no lo recordás en el día a día, pero de repente lo recordaste y tuviste, no sé, un ataque de pánico. ¿Entendés? Entonces, es como que no hay tiempo, no conoce de tiempos el inconsciente, todo lo que uno va acumulando y lo que le queda. Entonces, por ahí recordar se hace un poquito más difícil. Pero bueno, Totalmente. agradezco un montón a esta persona, a Gladys, que me haya contado, la verdad que tantas anécdotas. Muchas han quedado como a medias, pero bueno, tiene la verdad que varias, porque mientras me contaba esta, digamos, ramificando para otro tipo de cosas que le habían pasado y me decía, bueno, me pasó esto también, y uno, bueno, vamos a centrarnos hoy en un caso que es el caso que le pasó en Santa María, que es uno de los más, a mí por ejemplo particularmente todo lo que es así perros negros o lobisones de ojos rojos o criaturas así criptozoológicas me encanta, me fascina bastante y me ha llamado mucho la atención. Así que bueno, nada, la hemos compartido por suerte. Gracias a Dios ya la tenemos archivada Bien, en los buenísimo. casos sin explicación. Y está bueno esto La también de verdad que que sí. vos te tomes el tiempo de sentarte a anotarlo, escribirlo y que no se te vayan los datos, porque a veces también pasa, ¿no? Que a los que nos gusta recopilar historias, que estamos como muy abiertos a recibir anécdotas, historias y demás que nos fascinan, y a veces llegan tanta información de todos lados que ya no se te mezcla, ¿viste? A veces las historias. Pará, ¿este qué era? ¿Un perro en un lobizón? ¿En dónde fue? ¿En Jujuy, en Santiago del Estero? Y está bueno tener un Claro. registro ordenado, escribirlo, Sí, sentarse. no, Está genial. totalmente. Y tengo como una memoria selectiva, ¿viste? Porque por ahí no me acuerdo de lo que hice ayer, pero sí me acuerdo Totalmente. particularmente Sí, ciertos puntos de los casos que, bueno, sí, 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 ¿qué te te iba a decir? entiendo. Bueno, ¿vamos a seguir hablando historias de Gladys o pasamos a otro? No sé cómo venimos. Mira, tengo una historia también que estos casos son de primera persona porque me las han contado los testigos, el testigo que ha vivido. Tengo una historia que sucedió en Vicente López, en Florida. Florida y Vicente López, esto es más o menos cerca, por acá, sigue siendo zona norte. Una historia que le sucedió a un amigo que él tenía también como un sexto sentido, su familia también tenía eh, como un aura como muy espiritual, en su casa eran devotos de Sai Baba. No sé si el gurú ese famoso Sai Baba, bueno, su madre era devota de Sai Baba y bueno, toda su casa estaba como glorificada a este avatar supuestamente. Y era una casa con muchas energías, una casa antigua, de corte alemán, de esas casas en calle de adoquines. La verdad que he pasado momentos muy lindos ahí en mi infancia con él compartiendo. Y bueno, a medida que íbamos manteniendo la amistad, obviamente que este sexto sentido que él tenía se manifestaba en cosas que le sucedían a él y que él después nos iba contando al grupo de amigos que éramos. Y dentro de todas las cosas que le han sucedido, así anómalas o cosas raras que él decía que veía, y como formas y luces en el patio, tenían un patio todo verde y él desde su cuarto veía como formas, figuras, sombras negras, tenía como una perceptualidad que hasta él mismo le daba miedo, le daba terror. Sentir que le pateaban la cama de abajo, o que le pegaban piñas a la pared de la pared del otro lado de su casa donde no había nada, porque su cuarto estaba en un segundo piso y del otro lado no había nada, no era un edificio. Le han pasado muchas cosas. Y de todas las cosas que le han sucedido, de ver ovnis, ver luces, rescato una que sucedió a principios del año 2000 en esta localidad de Vicente López. Y si querés te la puedo relatar. Te la puedo relatar porque la tengo acá anotada para no olvidarme ningún detalle porque es una historia que está muy buena y la verdad que para escuchar
es muy intrigante. Y es Dale. así. Bueno, el testigo, que es esta persona que es mi amigo, que por eso el X le puse el nombre. El testigo X fue a reposar su cuerpo después de cenar y recuerda estar acostado tratando de dormirse y a su vez sentirse observado, que eso es una constante en estos casos de visitantes de dormitorio. Entonces inmediatamente voltea su cabeza, pero no ve a nadie. Él estaba solo en su cuarto, pero no en la casa. En los otros dormitorios, que los unía un corredor, se encontraban su mamá, su hermana y su cuñado. Con la visita de un amigo del cuñado que hacía varios días que se había quedado a dormir. Bueno, al reiterarse esta sensación de estar siendo observado, gira su vista nuevamente en dirección a la puerta de salida de su cuarto, que estaba a más o menos 2 metros de distancia. Y lo que ve lo deja perplejo. Delante de él, en la puerta, sin decir nada, frío e inerte, había una figura bajita, cabezona, de color gris, de ojos negros grandes y ovalados. Ya te imaginarás. Que lo estaba observando con atención sin emitir ningún sonido, sin hacer ninguna gestualidad. Este ser estaba solamente ahí, detenido, y lo observaba fríamente. Bueno, la sensación de espanto que tiene mi amigo es inminente. Lo que tiene delante de sus ojos no le permite reaccionar, se queda como paralizado. Lo único que puede hacer es voltearse y taparse automáticamente con la sábana, cerrar los ojos y esperar a que esta aparición se vaya, que es lo que es el típico reflejo que uno tiene a veces cuando se siente que está observado. Después, luego de un rato, al no escuchar ruidos y no sentirse amenazado, vuelve a salir de abajo de las sábanas, mirando con horror la puerta de entrada, que estaba cerrada, pero no había rastros de esta entidad, de baja estatura y de color gris pálido. No había nadie. Solo él estaba él solo, aterrado en su cuarto y nadie más. Entonces, como puede, se incorpora de la cama y sale corriendo por el pasillo corredor que unía los dormitorios continuos, y por el lado opuesto del pasillo venía corriendo su cuñado, y estaba también aterrado, lleno de miedo, y juntos empiezan a increparse el uno al otro, qué es lo que le había sucedido, y se dan cuenta de que los dos tuvieron la misma experiencia que los marcaría para toda la vida. Y fueron testigos de un visitante de dormitorio. Las observaciones son que nadie sabe cómo entró esta entidad al cuarto, y nadie sabe cómo entró a la casa tampoco, porque estaban todas las puertas cerradas. Esto sucede en una madrugada. El testigo también asegura que jamás se va a olvidar de cómo esa entidad respiraba. Él, me acuerdo que me decía que la visión fueron unos segundos largos, pero él veía que el movimiento del diafragma de esa entidad, de ese alien gris. Dice que la casa siempre fue un hogar lleno de energías diversas, de fenómenos lumínicos en el parque y entidades elementales y sombras. Así que no era raro que haya visto esto. Me acuerdo también que ellos, mis amigos, solían hacer como unos juegos de invocación, invocaban ovnis y adoraban como unos avatares hindúes, que era también, bueno, parte de la religión de la madre. Sucesos inexplicables en sesiones de terapia de reencarnación e hipnoterapia, que eso también era curioso. Él en varias oportunidades me había mostrado unos VHS que eran del padre, en los cuales el padre hacía y la madre hacían como regresiones a personas, regresiones conscientes. Era como que la persona estaba en un estado, eh, sabía que estaba en un estado digamos, sabía que estaba durmiendo en un estado consciente y podían regresar a vidas pasadas. Y bueno, eso lo hicieron varias veces, y en estos VHS aparecía, no sé, la hermana era muy increíble. Contaba que estaba en otra casa, en otro lugar, y de repente se ponía a llorar porque se acordaba de otra cosa, o se acordaban que cierta persona en esta vida era otra persona o otro pariente en el pasado. No, muy loco.
muy loco. De esos videos me mostró varios. Y No, después él no, también sabía hacer la técnica. Y varias veces lo hicimos con un amigo que era completamente agnóstico y bueno, recordó cosas de su madre que ya había desencarnado hacía mucho tiempo y él no recordaba porque era muy chiquito. Y bueno, se puso a llorar, se puso a remar y bueno, después se hizo como más budista, empezó a andar más en esos campos. Pero de esos videos había varios y los mostraba ahí en la casa. claro. Bueno, Increíble. es tremendo. A ver, primero la historia del visitante de dormitorio, como lo llamaste vos, yo creo que es la pesadilla de muchas personas, ¿no? Que te pase eso, como, eh, Él no decía sé, sí, él decía que era un gris como esos extraterrestres que se ven en la tele. claro. Era así, era eso. Y Era aparte, chiquito, cabezón, gris. lo peor, porque vos de última, desde el miedo podés decir, en la negación de tener miedo, de decir, bueno, no, lo soñé, me quedé dormido, lo aluciné, lo que sea, pero que salgas corriendo de la habitación y venga otro corriendo en tu sentido y te grite lo mismo que le estás diciendo vos, chao, ahí Sí. se te van, ya está, te lo confirman. Ellos después, sacando algunas conjeturas, habían llegado a la conclusión de que este tipo de entidades lo estaban siguiendo en realidad al amigo del cuñado. Eso es lo que me acuerdo que habíamos hablado en aquel entonces, que esta entidad estaban como rastreando a esta persona. No sé por qué. No me acuerdo por qué, nunca le pregunté por qué pensaba eso, pero me acuerdo que habíamos llegado a esa conclusión. Bien, Así pero que eso no tiene nada, ya pregunto, porque capaz que sí, pero puede que no. Nada de abducciones ni ese estilo, cuando vos decís lo rastreaban. la verdad que, mira, me acuerdo varias cosas puntuales, así salpicadas, recuerdos salpicados que tengo en este momento de mi amigo, de esta persona. Me acuerdo que él me contaba que a veces se levantaba y en su cama había manchas de sangre y él no tenía ninguna herida, no tenía nada. Y por ahí la sábana estaba completamente ensangrentada, con manchas de sangre. Y él no estaba cortado, no tenía nada. Así que no sé, por ahí, como te digo, era una casa muy energéticamente rara. Y los Era padres una casa. que se movían, digamos, en ese esoterismo y en esa religión o en esa cultura, cuando él le decía, mirá, tengo todas las sábanas ensangrentadas, yo estoy bien, ¿le daban alguna explicación, alguna respuesta? De eso no me acuerdo, porque no me puedo acordar. No teníamos mucha relación con la madre, más que hola, chau, y nos Claro, está íbamos bien, ahí a la alcoba, que él tenía su cuarto arriba. sí, Eh, pero sí me acuerdo de que, bueno, era una casa particular, ¿viste? Sí, también, claro. si tenías que ir al baño, también tenías que salir de la casa, bajar unas escaleras que daban al patio y era terrorífico. Eso me acuerdo que quedarse a dormir ahí. De las veces que me he quedado no ha pasado nada, pero la apariencia era muy fea la casa. Era así como muy terrorífica, Es que, a con ver, muchas eh, energías. por más que uno sea un descreído de todo, yo creo que todas las casas tienen la energía impregnada de las personas que viven ahí. No sé, es como, yo siempre doy el mismo ejemplo porque me parece que es como súper entendible para los que no creen. Vos ponele, no sé, entras a una habitación que se están peleando dos personas mal a los gritos, se están insultando, y cuando escuchan que estás llegando vos a la puerta se quedan todos callados. ¿Viste? Vos entras y como ver no ves nada ni escuchaste nada, pero sentís esa tensión, ¿no? Como que decís, uy, el famoso, el ambiente se corta con tijera, bueno, así. Y yo creo que en las casas Tal de cual. todos tenemos eso, ¿no? Con la rutina que tenemos, qué sé yo, el estrés, ni hablar si hay una persona enferma, peleas, todas esas cosas que van cargando las casas y como que cada una tiene su energía propia. De hecho, hay casas que son muy lindas, que te dan ganas de quedarte, esas casas que siempre están con las ventanas abiertas, ventilándose, que la gente tiene buena onda, es como que te invita a quedarte, te dan ganas. Y por otro lado tenés esas casas donde, bueno, quizás la casa de tu amigo era así, que vos decís era horrible,
donde la familia tenía como una energía muy fuerte, muy particular, y que además trabajaban su energía, ¿no? Porque esto de hacer regresiones, hacer meditaciones, hacer Sí, invocaciones, es como sí, sí, sí. todo muy La pesado. verdad, sí, sí, sí. Me acuerdo de hecho de que mi amigo contaba de que su madre le había hecho regresiones a vidas pasadas y él había estado en la Segunda Guerra Mundial y lo habían matado ahí, y recordaba como algunas cosas de la vida pasada por medio de estas regresiones conscientes. De hecho, varias veces también yo estuve participando, eh, y bueno, recordaba así como algunas cosas raras, ¿viste? No sé cómo explicarte. Él me decía, vas a ir a un lugar ahora en donde vas a subir una escalera y, bueno, uno tenía que ir sugestionando eso y vas a encontrar, no sé, 7 puertas. Anda abriendo una de las puertas y tener cuidado porque van a aparecer entidades que te van a querer, que no van a querer que pases o te van a querer seducir. Vos tratás de no tener miedo y de ir para otro lado. Así como cosas raras, ¿viste? Eran, era como muy raro todo. Y bueno, me acuerdo de estos VHS, de esos VHS me recuerdo. De VHS que había filmado el padre haciéndole regresiones a la otra hermana de mi amigo y a otros parientes, y ellos recordaban como cosas muy puntuales de otras vidas, no sé, recordaban estar como antes de un cumpleaños y la mujer estaba como en el baño peinándose y sonaba el timbre y decía, ah, esta persona que tocó el timbre en realidad es el primo, que en esta vida es el primo de tal, ¿entendés? Y es como que cada persona, o después por ahí tenía sensaciones emotivas y se ponía a llorar, o como que, no sé, era muy loco. Era como que su conciencia se situaba entre una vida pasada y en otra, y ella recordaba cosas de esa vida, pero también sabía que esa persona, en esta vida es tal persona. Entonces era como una frecuencia así como que se entrelazaban entre dos realidades, por así decirlo. Sí. Y bueno, todo eso estaba ahí grabado en los videos estos, No, que eran como tremendo. Es sí, tremendo eran unos videos porque, sí, sí, terribles, muy, muy de expedientes secretos, así, los expedientes secretos. no, es que a mí me han contado experiencias vividas, o sea, así en primera persona, de hacer sesiones de regresión a vidas pasadas, y todos coinciden en esto que vos me estás diciendo. Bueno, obviamente en revivir sensaciones, en tener imágenes muy puntuales, pero además esto de que las personas que vos conoces en tu vida, las más cercanas, ¿no? No todas, pero que han tenido relación en otro momento, en otra vida. Por ejemplo, no sé, como que la que hoy en esta vida es mi mamá, en otra vida fue mi mejor amiga, una cosa así. Como que tenemos distintos roles, pero las personas se vuelven a entrelazar esos vínculos fuertes. Sí, me acuerdo también de subir al techo de la casa de él y tenía como una particularidad de invocar ovnis o naves. Decía, che, vamos al techo a invocar naves. Era como algo natural, era como algo natural. Recuerdo con mucho cariño ese círculo de amistades porque teníamos una membrana vibracional muy copada, muy copada. No eran como simples amigos que se juntaban y tomaban cerveza y nos juntábamos a eso, a escuchar música, a estar ahí y a invocar ovnis. O a ir a dar una vuelta al río y ver cosas. De Claro, hecho, con ellos tuve algunas visiones muy locas ahí en el Río de la Plata, acá en la zona de Martínez, que bueno, ya desarrollaremos en otro capítulo. dale, ok. Pero la verdad que sí, me acuerdo de eso, de sentarse así a invocar ovnis, no me preguntes de qué manera, y de repente se veían cosas en el cielo. Es Algo tremendo. como muy, muy, crea tu propia realidad, ¿no? Muy, muy loco, la verdad que muy metafísico. Y bueno, la aparición que tiene de este ser es algo que es una de las más
es una de las historias que más recuerdo porque él me lo ha contado de primera mano también. Me lo contaba con un terror y con un espanto. ¿Qué te parece? Claro. Y sí, sí, pero bueno, nada, él ya estaba como también un poco acostumbrado a ver cosas y bueno, nada, algo más de este mismo terreno, medio loco. Bien. ¿Y Así pasa la historia. tenés más historias de tus clientes, de amigos conocidos? Tengo un montón la verdad que tengo varias. Te voy contando así como un salpicadito si querés, porque la verdad que hay bastante material. Sí, hasta Eh, ahora la verdad que viene bastante fuerte porque arrancamos con Gladys, seguimos con tu amigo que viajaba a vidas pasadas, es tremendo, así que dale, yo te escucho. bueno, después tenemos un caso que me ha contado un amigo también. Es esos casos que surgen de la nada, que surgen de un almuerzo, o estar sentados así y me dice, particularmente fue en un almuerzo, y me dijo, ¿querés que te cuente un caso? Bueno, le dije, dale. Y yo pensé que me estaba cargando. Y bueno, me cuenta lo que les voy a contar ahora. Esto pasó en el año 96-97, en la zona de Retiro, donde están los colectivos que salen para todas las provincias, para el lado de Mar del Plata. En ese entonces, en esta zona de Retiro, él tenía un depósito de encomiendas. Eh, Era un depósito rectangular que los dividía una pared con una bisagra de una puerta, pero sin la puerta. Era como un, un depósito de dos ambientes que estaban separados por una pared solamente. Vos podías pasar al otro lado, pero no había pared. Esto estaba ubicado en el barrio de Retiro, a pocas cuadras de la Villa 31. En ese entonces, mi amigo tenía un empleado de nacionalidad paraguaya, de unos 30 años de edad aproximadamente, que se llamaba Freddy. Este sujeto no tenía un hogar fijo, por lo cual mi amigo lo dejaba quedarse a dormir en el depósito, en innumerables oportunidades, no tenía ningún problema. Entonces, dada la confianza que mi amigo le tenía, le daba la llave del depósito para que, bueno, pudiese quedarse ahí y no pasar frío. Si bien esta persona tenía parientes en la Villa 31, no tenía como un hogar situado así fijo. Entonces deambulaba de acá para allá. Entonces mi amigo lo dejaba quedarse a dormir en este lugar. Relato lo que dice. Varios días en la semana en los que Freddy se quedaba a dormir, mi amigo, al llegar, observaba velas de santería u ofrendas o extrañas parafernarias. No obstante, reiteradas veces lo encontraba en situaciones carnales con diferentes mujeres, muy atractivas, menciona el testigo con extrañeza, dado que el aspecto visual de su empleado no era ni por cerca de un caballero esbelto ni robusto. O sea, el paraguayo era un paraguayo feo. Era una persona que no era, no era muy bonita. Entonces a mi amigo lo que le extrañaba y lo que le llamaba la atención era que llegaba y lo veía con todas las noches con una mujer distinta. Pero no prostitutas, ni por acercarse, eran mujeres lindas. Mujeres lindas que, bueno, que vaya a saber de dónde las sacaba. Entonces, y el tema de las velas y encontrar ese tipo de cosas, le llamaba mucho la atención a mi amigo por aquel entonces. Bueno, continúo. Tantas fueron las reiteradas ocasiones en las que mi amigo lo encontraba en esta serie de secuencias que un día lo encara y le pregunta. Dice, che, vos ¿cómo haces para tener tanta plata y estar con estas mujeres? A lo que Freddy, irónicamente, le respondía como nada, nada. Bueno, siendo reincidente y bajo la insistencia de mi amigo, el sujeto decide contarle, eh, a lo que le dice, bueno, son cosas que aprendí, mi familia vive en el monte
y ellos hacen una serie de rituales, y esos rituales quizás no se utilicen con fines buenos, pero yo los utilizo y digamos, lo transformo para hacer cosas del bien para mí. O sea que eso era lo que le decía él. Yo había aprendido unos rituales en el monte se usan para otras cosas, pero yo los usaba para beneficio propio, como para obtener plata, riquezas, mujeres. Entonces, bueno, esa fue la explicación que él le dio. A lo cual mi amigo le pregunta, bueno, y lo quiere increpar más todavía, porque me estás diciendo que lo haces con un ritual, y bueno, quiero más respuestas. A lo que Freddy le cuenta que también puede tener visiones del futuro y algún que otro poder. Y acá me acuerdo que mi amigo también me contaba que el tipo le daba cierta información del futuro muy precisa, o tenía conocimientos de un futuro inmediato, de cosas que podían llegar a pasar y que después pasaban, o que le daba como con mucha precisión a ciertos detalles de ciertas cosas que iban a suceder y sucedían. También tenía como ese poder o ese don entre todos los que tenía, ¿no? Entonces mi amigo le dice que por favor le muestre cómo se hacían estos rituales. Entonces el muchacho decía, bueno, primero y principal, habría que situar, tiene que ser de noche, pues vamos a hacerlo acá en el lugar, vos venís, no tenés que tener miedo, van a pasar alguna serie de eventos en los cuales vos vas a tener que ser fuerte, vas a sentir que presencias raras, vas a sentir que se cruzan animales, vas a sentir que una víbora gigante te envuelve, y vos no vas a tener que tener miedo. Y una vez que puedas pasar esa serie de pruebas, ahí recién te voy a poder mostrar cómo obtengo este poder místico. A lo que, bueno, mi amigo siempre fue bastante incrédulo, entonces le dijo todo que sí. Bueno, dale, vamos para adelante con eso. Freddy fija una noche cabalísticamente determinada para el encuentro nocturno dentro del depósito. Le pide a mi amigo que lleve una bolsa de consorcio. El testigo explica que no se acuerda si también le pidió que llevase un cuchillo. Eso queda así entre comillas porque no lo sabe. El día que llega, la noche que sucede este evento, que creo que mi amigo se acuerda que era un viernes, era el último viernes de un mes de luna llena o algo por el estilo. Una vez que los dos se encuentran dentro de este depósito, Freddy invita a su jefe, a mi amigo, a ingresar a la segunda parte del depósito que se mantenía con las luces apagadas. La orden del paraguayo era que bajo ningún término y bajo ninguna circunstancia se debían encender las luces, mientras esta serie de sucesos oníricos pasaban. O sea, de ninguna manera prendés la luz. A mi amigo le decía, sí, dale, dale. Se hablaba de una serie de pasos a seguir, y la valentía y el coraje eran dos pautas obligatorias si se quería llegar al fondo de este asunto. Freddy le habló de una serpiente enorme que rozaría intimidantemente a su jefe, al cual él no debía mostrar miedo alguno. Sabiendo todo esto, mi amigo duda bastante de ingresar por aquella puerta, por aquel sector, por lo que queda amagando como 2 o 3 veces hasta que finalmente entra. Sépase que mi amigo siempre está preparado para cualquier situación imprevista, por lo que al quedar en aquel cuarto oscuro, encerrado con el paraguayo, porque supuestamente el paraguayo también estaba de ese lado del depósito, de su bolsillo saca una pequeña linterna llavero. Mi amigo es muy táctico, le gustan así las cosas tácticas de camping, y bueno, él tiene siempre en su cinturón un llaverito chiquito con una linterna. Entonces saca esta linterna y empieza a alumbrar todo el recinto, en donde era un ambiente cerrado, no tenía ventanas, era un depósito de 2 ambientes. Ellos estaban de un lado, los dos supuestamente estaban de un lado del recinto.
Entonces, bueno, con la linterna empieza a alumbrar y bueno, no encuentra nada. De hecho, tampoco lo ve al tipo, no lo ve. O sea, él me decía, yo alumbraba con la linterna y no había un sector en donde pudiese estar escondido esta persona, o sea, Freddy. Ahora, hizo lo Entonces, único que le dijo que no tenía que hacer, porque le claro, dijo no tal prenda cual. ninguna luz y empezó a pasar cosas raras, Trump, linterna, no. Claro, sí. Porque acá, en el momento en el que él cruza el umbral de la puerta y está en ese sitio todo oscuro, empieza a suceder y empieza a pasar lo que pasa siempre, que se le llama la campana del silencio. Sé que vos conocés del tema porque sucede en muchos casos y muchas eventualidades anómalas. Una campana del silencio, en donde de repente él dejó de escuchar los colectivos que estaban afuera de la estación de Retiro, dejó de escuchar el tren, dejó de escuchar el tumulto de la gente. Imagínate que la zona de Retiro es una zona de ruido constante, donde tenés vendedores ambulantes, el tren, bueno, la ciudad arde en ese entonces. Entonces él, una vez que él se encontraba entre las terminales de colectivos, la terminal del tren y mucho ruido generalmente. Entonces él describe que en ese momento cuando él cruza el umbral, ahí no escucha más nada. Y empieza a alumbrar con la linterna cucarachas, ratas, cucarachas que pasaban por las paredes. Él me decía, el lugar era bastante hermético como para que haya ese tipo de bichos. Y ahí ya no me gustó para nada. Entonces, bueno, hizo trampa. Ahí es cuando comienza a alumbrar ratas, insectos, cucarachas por las paredes. Todos los presagios que le había dicho su empleado estaban empezando a suceder. Sigue recorriendo por el recinto con la linterna en medio de un silencio abrumante y notando una ralentización climática, por la cual se lleva su mayor susto, la sorpresa de no encontrar a Freddy por ningún lado. Lo busca por todos lados con la linterna, hasta que apoderado del miedo comienza a encender las luces del depósito inmediatamente. Él una vez que alumbra todo el recinto, empieza a ver toda esta clase de bichos y no lo ve al tipo, agarra y empieza a subir ¿cómo se dice? Las llaves de las luces, las térmicas, ¿no? ¿Cómo se dice? Empieza a subir todas las llaves de las luces. Ya estaba sumido en un espanto y de repente, de la nada, dice que aparece el guaraní todo encorvado, que sale de la nada, con la piel en un estado de mutación, como él describía como que si en la cara la tenía como si la persona tuviese una psoriasis avanzada, como una especie de despelleje de una serpiente que muta. Decía que tenía la cara como así como rosa y toda descascarada, como si se estuviese desescamando, ¿no? Como si se estuviese transformando en un reptil o en un ser, en un culebrón. En lo que le dijo que iba a sentir, él le dijo que iba a sentir una serpiente gigante que lo enroscaba. Entonces, bueno, nada, salió de la nada, esta persona, este paraguayo, salió todo medio encorvado, medio doblado, como metamorfoseado, de la nada, y le empezó a decir que por qué había prendido las luces, estaba como en un estado de ira y descontrolado el tipo. Y mi amigo me decía, él era una persona que tenía un trabajo, y que trabajaba para mí, una persona cordial, sumamente amable, pero en ese momento que lo vi ahí, era otra persona. Estaba totalmente sacado, fuera de sí, totalmente embroncado porque mi amigo había prendido las luces. Entonces, totalmente fuera de sí, Freddy comienza a correr y a huir del lugar sin explicar nada más que lamentarse a los gritos de por qué había arruinado todo el plan. Dice que huyó del depósito y se metió en la Villa 31, donde tenía algunos parientes más. Ese mi amigo que no volvió a verlo nunca más. Y él era un empleado de ahí, del depósito. Tenía tareas todos los días, cosas que hacer. Y entonces, mi amigo no lo vi nunca más. Y dice que varios días estuvo tratando de averiguar si en el barrio de Retiro, si ahí por la villa, si alguien lo había visto, si tenían novedades. Y 3 días después le informan que Freddy había viajado de urgencia al Paraguay
porque se había enterado de que su hija se había suicidado varias noches atrás, casualmente la misma noche del caso Freddy. Y bueno, No, yo creo que tremendo. las cosas son muy claras. Es muy La fuerte esta historia. mutación, sí, la verdad que es una historia muy fuerte y bueno, eh, por lo que entiendo es que, no sé, lo estaba entregando a mi amigo a un sacrificio, lo estaba mandando al muere, básicamente. Y al no cumplirse, al no cumplirse este ritual, alguien tenía que pagar. Y estas entidades se cobran la vida de tus seres más queridos. Claro. Eso es lo que se dice en el folclore, ¿no? Sí, 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 Que es una interpretación bastante factible. primero por ahí las primeras ofrendas son animales, gallinas, después personas, después tu pareja o tu hijo. Y bueno, se ve que al no cumplirse este ritual o esta ofrenda, porque yo creo que lo estaba como ofreciendo en sacrificio a mi amigo. O sea, lo estaba Claro. mandando al muere. Le pidió que llevara una bolsa de consorcio, un cuchillo. Es Era verdad. como que, era como que lo estaba ofrendando a esta entidad que le daba poderes. Ay, no, no. Lo iba a meter en una, y si mi amigo no prendía las luces, yo creo que esta historia no me lo hubiese podido contar. Es Eh, tremendo. es Aparte lo tremendo. que vio, Sí. nunca más lo vio. Veníamos de Es una historias historia que, que tenían un poco de explicación desde lo familiar, ¿no? Porque a Gladys la familia le explicó, le dio su punto de vista, como que le venía pasando a distintas generaciones. A tu amigo venía de una familia que se dedicaba a tener cierto tiempo de vínculo con las energías, hacer rituales y demás, pero acá no, acá era un conocido del laburo, un empleado que él por indagar y por decir, che, ¿qué onda? ¿Cómo puede ser que tengas plata, que tengas minas, que no sé qué? De cómo haces, y llegando ahí pasa toda esta situación que es espeluznante, es es muy de un, película de terror. es un sí, es un caso como para mí es un expediente X, totalmente. Sí, 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 Es, sí. es de toda la compilación y la recopilación de casos que voy acumulando, esta no tiene un precedente, es una historia única. Y aparte sucede acá en la ciudad, no es que es una historia que, Claro, si bien el tipo era del campo y del monte, eh, trae consigo todo eso a la ciudad, y eso es una locura, es increíble. es Las cosas que debe tremendo. haber, y la gente que debe haber acá en la ciudad, que debe ser increíble, increíble. Tengo algunas observaciones de este mismo caso que Dale, anoté. Eh, las observaciones del caso serían las siguientes. El testigo recuerda con claridad la mutación de Freddy y los cambios dermatológicos en la cara y en los brazos. Recuerda haberle visto cómo la piel se descascaraba como una piel roja, violeta enrojecida, irritada, en una posición fetal de costado difícil de incorporar, y le hace acordar a la piel con psoriasis. Freddy, esta persona, en varias oportunidades le hizo la lectura del futuro y la precisión fue muy clara, afirma el testigo. El punto máximo de pánico y espanto que sufre el testigo se puede dividir en varios puntos. Cuando se da cuenta de que el clima está cambiando, que empieza a haber ratas, cucarachas dentro del depósito hermético, donde era imposible que hubiese este tipo de roedores e insectos, se produce lo que los investigadores denominan campana del silencio. Y lo más aterrador de todo es no ver a Freddy, que estaba con él en ese mismo ambiente, ese mismo recinto. Se asusta demasiado por la actitud que toma Freddy. El testigo afirma que el guaraní era una persona de temperamento pacífico, súper buena onda, y de repente se transformó y se tornó todo en recontra mal. Cuando mi amigo prendió las luces del depósito, cuando mi amigo prendió las llaves del depósito. Esta persona perdió el control. El testigo afirma que su empleado tenía funciones todos los días y que de un momento al otro desapareció para siempre y jamás lo volvió a ver. Eso también es algo muy misterioso. El hombre desaparece de claro. Buenos Aires.
Él desaparece completamente y no lo vuelve a ver nunca más. Es una historia muy, muy, muy llamativa y de alta extrañeza, porque esto de la metamorfosis y de los poderes adquiridos por un pacto es una cosa que te vuela la cabeza. Sí, sí, totalmente. Era como una especie de Salamanca, pero en persona. Medio como que Claro, él, sí, tal cual. Yo creo que tiene mucho que ver con eso también. De, el tema de la Salamanca, en donde vas a visitar y de repente no sabés tocar la guitarra y al otro día salís siendo músico o tenés fama, tenés riqueza. Yo creo que muchos cantantes populares han pasado por ahí. Se dice dicen, también que muchos cantantes populares han pasado por ahí, sí, sí. por el tema de la Salamanca. De hecho, esto me hace acordar a un caso así muy cortito, muy salpicadito, pero también es un evento muy llamativo, que me contó un cliente con respecto a poderes adquiridos por personas. Él me cuenta que en la ciudad, en la provincia de Misiones, su padre que también era una persona, un pai religioso, como se diga, una persona con también así vinculada al esoterismo, al tema de los pactos y eso. Bueno, el padre era de esa calaña. Y tenía un amigo que también andaba en la misma, él lo recuerda siendo chico esto que te voy a contar. Él decía que el amigo del papá tenía un pacto con el diablo al cual no le entraban las balas. Él decía que era un tipo que le gustaba tomar, chupetearse y le gustaba la riña y la pelea en los bares por este poder que él tenía, de que no le entraban los cuchillos, no le entraban las balas. Y bueno, esto me lo contaba un cliente mientras lo estaba tatuando. Él me decía, el tipo le pedía a sus amigos que le pegaran un tiro, que prueben, tomar, le decía, tirame un tiro, pegame un tiro. Y él, ponele, los amigos le pegaron un tiro en la panza y el tipo mostraba y por ahí tenía como un hematoma de un golpe, pero imposible, te acaban de pegar un tiro, o sea, deberías tener una perforación, deberías estar, bueno, el tipo tenía como nada, un golpe, como un hematoma, un golpe. Y bueno, por eso le gustaba tanto la pelea, pero decía que era porque que tenía un pacto. De hecho, el tipo varias veces los llevó a bailar cuando eran chicos y les decía, yo puedo hacer, yo puedo ver a las mujeres en bolas, le decía. A las mujeres que están acá en este boliche, las puedo ver en bolas. Y bueno, ellos eran chicos, ¿viste? Decían, a ver, a ver cómo haces. Entonces los llamaba y les decía, mira, vení. Y ellos la veían por ahí a la mujer que estaba ahí bailando con ropa interior y era como, ¿cómo puede ser? Era como que él les transmitía como esa visión, ¿no? De ese poder pero por unos instantes nada más. Bueno, y así varias veces. Como que tenía ciertos poderes así, medio, qué sé yo. Tampoco es un poder tan importante, ¿no? O tan relevante. Pero No, dentro bueno, de todo pero este. también es la forma en que uno maneja ese poder. Capaz que el tipo era muy poderoso en su forma, pero lo usaba para esas pavadas, por así decirlo, esas pequeñeces. Claro, sí. Son como pequeñas cositas, ¿viste? No es pero bueno, me acuerdo, con respecto a la historia de Freddy, también me acuerdo de esta historia que me contó esta persona que estaba tatuando, que también que tenía el padre, tenía un amigo que no le entraban las balas, y eso me sorprendió. Sí, obvio. Así que eso viene a correlación con el tema de los pactos. Bien. Bueno, tú dirás. Bueno, no sé si tenés alguna historia más que quieras compartir hoy, o ya con eso estamos. Eso, Podemos hacer una historia más, podemos hacer una historia más, dale. eh, una historia de duendes también, volvemos a
volvemos al tema de los duendes. Mirá qué casual, justo estoy planeando en uno de los siguientes episodios, y aprovecho el momento para decirlo, eh, que voy a hacer dos futuros episodios, que uno va a ser sobre sueños, parálisis de sueños, sueños premonitorios, eh, experiencias extrañas que no se justifiquen desde el psicoanálisis o la neurociencia, sino realmente extrañas. Y otro va a ser de seres elementales. Así que probablemente volvamos a retomar estos temas, así que buenísimo, me encanta. Sumémoslo. Bueno, podemos incluirlo en nuestra charla de hoy, o si querés, lo dejamos en suspenso y paso a otra historia, así no te quemo el tema de los duendes. Bueno, dale, si querés después me lo mandás como audio de WhatsApp, la historia de los duendes, y la dejamos en suspenso, así la gente ya espera el audio. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a pasar a la historia, a una visión, a un caso de una visión que tuvo un amigo, también testigo directo, Sí. acá en la ciudad de Bécar, a 5 cuadras de la avenida Centenario, entre el año 99 y el año 2000, más o menos a las 7:30 de la tarde. Yo te voy situando en la historia, en el contexto de la historia, para que vayamos imaginándonos qué es lo que vio. Javier es un arquitecto de acá de la ciudad de Buenos Aires que está viviendo en España hace ya varios años. Tuve el agrado de conocerlo en uno de los alquileres en los que estuve en un edificio, y él es una persona como también muy perceptual, ¿no? Como con un sexto sentido. No es que es un arquitecto ortodoxo de zapatos, corbata, la carpeta, todo lo contrario. Él es un arquitecto, yo siempre le digo, como más chamánico, ¿no? Como más ligado al sol, más ligado a las energías. Es una persona como muy tranca, ¿viste? No, a veces tanta tranquilidad me desespera. Pero bueno, él siempre fue una persona muy tranquila, muy así, ¿viste? Tranca. Se toma las cosas de otra manera. Entonces, una persona muy agradable y también con un caso particular que le sucede a él, de muy alta extrañeza, un caso llamativo. Te ubico más o menos en contexto. Eran las 7:30 de la tarde, ellos tenían a 5 cuadras de la estación de Bécar un estudio en una casa con un patio. Él tenía un socio, otro arquitecto que estaba con él en ese entonces. Los dos justamente, casualmente, estaban como en el patio de este lugar, de este recinto, y observan en el cielo como un fuego. Él dice, la verdad que el lenguaje visual es muy diferente en todas las personas. Cada uno tiene su lenguaje, todo se basa en el lenguaje, pero cada uno tiene como su lenguaje visual a la hora de ver cosas anómalas, o a la hora de ver cosas que por ahí el cerebro todavía no recepciona, o no entiende, o no comprende, o todavía imágenes que por ahí no se digieren a la primera, como puede ser cuando vos ves un auto o ves cualquier objeto que vos conocés. Bueno, él dice que levantan la vista al cielo y ven como un fuego, lo que al principio le pareció como un fuego en un cielo que ya estaba oscureciendo. 7:30 de la tarde, el cielo ya no es azul, es un tono mucho más oscuro, y ya casi no hay una visibilidad de nubes blancas. Entonces dice que era como entrada la noche aproximadamente, y él lo que describe es una especie de objeto alargado, muy alargado, que pasa a una velocidad tremenda por el cielo, que es como que cruza en diagonal a donde estaban ellos. Lo que te cuento lo tengo anotado, así que te lo puedo ir leyendo, y dice así: en Bécar, en la calle Ingeniero Marconi, a 5 cuadras de la estación, eran aproximadamente las 7:30 de la tarde, y empezaron a ver un fuego en el cielo, que estaba celeste oscuro, ya estaba entrada la noche. Bueno, hay una serie de dibujos que me hizo él, que después, si querés, te los puedo pasar para que los veas. Él ve como una sombra en el cielo,
le pregunta a su amigo que estaba al lado si ve lo mismo, y en aproximadamente 20 segundos se va acercando, pasando de costado de derecha a izquierda en dirección norte. Era como un objeto alargado, totalmente oscuro. A medida que pasaba sin luces, no emitía sonido y su escala se iba agrandando, y mi amigo creería que más o menos tendría aproximadamente unos 200 metros de largo. Él me adjunta también un mapa con una trayectoria y unos dibujos que hizo a mano para que yo me vaya orientando, pero lo que ve aparentemente era como un objeto, como una nave alargada, un objeto como el famoso ovni cigarro o cigar UFO, que mucha gente dice que lo ha visto en diferentes colores, plateados, blanco, entrando al río, saliendo del río, saliendo de un volcán, entrando a un volcán, y aparentemente vieron lo que vieron era una nave, como una nave acilindrada, muy larga, muy oscura, que no hacía ruido absoluto y que pasó volando como para el sentido para Tigre, como para el lado del río. Algunos detalles que él se puede acordar son que se observaban como 3 o 4 cúpulas debajo de esta enorme nave, vamos a llamarle nave, porque él decía que era una estructura como de metal, no es que era una sombra alargada, sino que tenía forma como si fuera una nave, como una forma física de un objeto de chapa y pintura, de tornillo y de tuerca. Y dice que él abajo, desde donde estaba, podían ver bien la parte de abajo, y decía que en la parte de abajo había 3 o 4 cúpulas semicirculares, y una de ellas estaba muy cerca de la punta, similar a las torres esféricas de un avión bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos los aviones de guerra de la Segunda Guerra Mundial, algunos tenían como una semicúpula por debajo con una ametralladora en donde iba un soldado disparando. Eso, a comparación, lo toma como a referencia de lo que vieron: un objeto alargado con varias cúpulas por debajo, como semicírculos, semicúpulas por debajo del objeto. Más o menos dice que era un objeto alargado de unos 200 metros de longitud, similar a un tren japonés, de esos que tienen como la punta estiraditas, de una tonalidad gris oscura. El testigo asegura que las dimensiones del objeto podrían ser comparadas más o menos como entre 3 o 4 aviones comerciales, o sea que era una cosa gigante. Dadas las implicaciones climáticas y comenzando la noche, no se podía decir con certeza un color o una descripción morfológica más que una nave de enormes dimensiones atravesando el cielo de oeste a norte, sentido Tigre. La noche entrante no presentaba nubosidad, un cielo carente de nubes. No se puede identificar detalles del objeto, pero el testigo compara como ver un auto de noche y sin luces. O sea, él veía la forma, como cuando vos ves un auto de noche y que no tiene luces, es la forma de un auto. Bueno, él veía la forma como de un cilindro alargado con esas cúpulas y a una velocidad tremenda. Así que pasó muy rápido. Lo importante es, bueno, que los dos testigos aseguran haber visto una nave. Era exactamente lo mismo. Volviendo al lenguaje visual, el lenguaje visual del testigo, al estar presente ante un objeto desconocido, su primera sensación fue de estar viendo una sombra, después un palo, después un barco, y claro, por último una nave. O sea, él pasa por varias etapas a la hora de identificar ese objeto. Primero ve una sombra, un palo, un barco, pero decía que era una cosa enorme, era alargada y gigante. Entonces, tardan en identificar hasta que, bueno, pueden ver que era como una nave cilíndrica enorme. En esas 2 o 3 primeras visiones, dice que era como una sombra, pero cuando pasa cerca se veía como un objeto metálico, similar a un destructor imperial, de esos de la película de Star Wars. Era como de color grisecito, pero con la noche que era tan oscura, se veía como una sombra. Pero era un objeto físico. Por el tamaño de este objeto y el poco tiempo que atravesó el cielo, se puede determinar, según las palabras del testigo, que este artefacto venía a una velocidad enorme.
La visión de esta nave dura aproximadamente entre 15 y 20 segundos. O sea que pasó volando. Pero él lo recuerda vívidamente, porque de hecho después me hizo algunos dibujitos de cómo era el objeto. Acá tengo algunos. Era como un objeto cilíndrico, Sí. muy similar a como un tren bala japonés, esos que tienen como la punta alargada, y él le veía como unas cúpulas por debajo. Claro. Claro, aparte Muy, encima al muy, ser arquitecto, el chabón tenía la remano para poder hacerte un croquis y dibujarlo. no, seguro, y aparte también el pensamiento de él con respecto a lo que ve, porque él Claro, también le consulta. Él dice que entre su compañero y él había como una discrepancia entre lo que habían visto. Si bien los dos habían visto una nave, había detalles que el otro arquitecto había visto y cosas que él por ahí no había visto. Entonces era como que los dos vieron dos cosas medias parecidas, pero bueno, de un mismo objeto. Por eso él siempre me decía de qué diferente que es el lenguaje visual, que una persona puede percibir ciertas cosas o ciertos detalles y otra persona todo lo contrario, o objetos diferentes, o por ahí, como en el caso de Gladys, que uno veía y el otro no veía nada. claro. Eh, Mi amigo tiene su conclusión final, que es de lo que charlamos muchas veces, porque yo siempre le pido que me relate el caso una y otra vez cuando lo veo, cuando nos mandamos mensajes. Él me pone lo siguiente, me escribe porque yo le pregunté, ¿qué para vos, qué fue lo que vieron, qué sentís, qué pensás? Entonces él me dice lo siguiente: para mí vibran en otro plano y por eso no se ven. Y cuando uno percibe o comienza a vibrar en esa frecuencia, se pueden ver. Aquí hay de todo y según cómo vibras, es tu realidad o la dimensión en que uno vive. Cómo vibras es tu realidad o la dimensión en la que uno vive. Y con eso me quedo, porque es muy interesante. Cómo vibras es como creas tu propia realidad. Claro, Quizás la percepción que tiene él hace que pueda llegar a ver este tipo de objetos. Igual te digo que por acá, por el cielo de Bécar, hay mucha actividad lumínica, un montón, sí, no es la porque primera vez que lo escucho, sí. estamos cerca del río y se ven cosas, luces, muchas luces. Yo desde la ventana de acá del estudio veo algunas cosas, luces raras, pero bueno, no quedan más que en luces raras que no se sabe qué son. Claro, tal cual. Es Así muy que bueno, nada. interesante, muy bueno. Es muy interesante y, bueno, me gustó como para cerrar con el caso este, lo dejamos ahí como en suspenso, porque la verdad que hay varios casos. Tengo más casos de duendes, hay un poco de todo, de fantasmas, hay un poquito de todo. Tengo experiencias propias también, así que nada, después iremos desarrollando. Dale, cuando quieras podemos hacer una segunda parte y terminamos terminamos, no, seguimos, mejor dicho, porque no terminamos nada. Seguimos con casos. Claro. Mira, tengo acá algunas visiones Ah, de Hartman. bueno. Bueno, ya con eso tenemos Así para que rato. ya con eso tenemos para rato algunas pinturas de lo que vio mi amigo, algo así, más o menos era Mirá, lo que había visto él, muy algo así. bueno. Ese decís en referencia a la historia que se le apreció en la pieza. Y claro, en referencia a la historia que se apareció, que era como un ser gris, como el típico Claro, enano cabezón. sí, sí. Así que bueno, nada, muy agradecido que me hayas invitado a tu podcast. La verdad que estoy muy agradecido No, por y, favor. y siempre, y siempre, bueno, con el máximo respeto que le tengo a los testigos, a las personas que drenan estas historias, a lo cual estoy siempre con mucha predisposición para poder escuchar y para poder guardar mi máximo absoluta discreción, porque mucha gente por ahí piensa que uno le pregunta para burlarse o después se van a burlar o me van a tratar de loco, o entonces es como que siempre les digo, mira, sumo respeto, cuidando tu identidad, sin burlas, sin nada. Esto es Totalmente. totalmente investigativo y desde
con una pasión absoluta. Acá Sí, no sí. hay, no es para burlarse ni para reírse, simplemente está bueno tener una recopilación de casos. Entonces vos por ahí tenés un caso que sucede en Retiro y tenés un caso similar en la provincia de Catamarca, por ejemplo, ¿no? Entonces uno va como uniendo hilos, ¿no? Con las investigaciones, con los diferentes casos que le pasó a diferentes personas, quizás en Claro. algún punto tengan que ver, o como sucede en muchos casos, se me vienen a la mente muchos casos en donde cosas que han visto personas en Buenos Aires se han visto en Punta Indio, o se han visto, o han visto duendes en un lado y la descripción del duende es muy parecida. Entonces es como que todos los folclores por ahí se van entrelazando y uno por ahí no puede llegar a la verdad absoluta, pero puede tener una apreciación de ciertas realidades que cierta gente puede ver. Totalmente, totalmente. Coincido plenamente con los dos puntos que estás tratando, que una es el de tomar estas historias con el respeto que se merecen, ¿no? Y creo que eso vale Claro, para todos los aspectos de la vida. Cuando una persona te confía, sea lo que sea que te esté contando, ya sea algo personal, algo del laburo, algo que le está pasando en su vida, o estas historias raras, como me gusta decirles, merecen respeto, merecen atención y que uno, siempre lo digo, vos podés creer o no en estas cosas, o podés encontrarle distintas explicaciones, ¿no? Qué sé yo, alguien quizás lo relaciona con algo más religioso, con algo más espiritual, otros lo van a justificar desde la ciencia, y si no lo pueden justificar desde la ciencia va a decir, bueno, algún día la ciencia lo va a poder explicar porque evoluciona todos los días, pero siempre es eso, ¿no? El quedarse bueno, te escucho, te creo y busquémosle la vuelta entre los dos o simplemente hagamos catarsis con estos temas que muchas veces también de alguna forma le ayudás a la otra persona a descargarse, a sacarse ese peso de encima. Y por sí. otro, vos decías esto de que es cierto que muchas veces un mismo o distintos relatos tienen como características muy similares eh, y a veces es lo bello, me parece a mí, de esto de los mitos, las leyendas, que tienen esa magia, ¿no? Que sea donde sea que estemos, a veces como que parece que compartiéramos otro plano que no necesariamente coincide con el físico del lugar. Por ejemplo, ¿no? Esto que contaba Gladys de los ojos rojos y después tu amigo con lo de los ojos azules. Son apariciones intimidantes, oscuras y que no pasaron en un mismo lugar, pero que tienen como similitudes muy fuertes, estés donde estés. Y bueno, Sí. ni que hablar la historia de Retiro, que para mí eso fue Uf, alucinante. Eh, no, no, es tremendo. Y bueno, y esa historia pasa es esto, terrible. ¿no? Como que vos decís, bueno, tiene un poco con la historia del familiar y un poco con la cosa de los ovnis, lo vamos a relacionar, que decíamos, de los expedientes X. Pues yo me acuerdo cuando vos hablabas que dijiste esto es un expediente X, el capítulo ese del hombre de los ojos amarillos, no sé si recordás, que lo tenían que. Recuerdo uno, decime. No, no, eso, que era un caso de un tipo que tenía ojos amarillos, que el tipo mutaba de piel y de hecho se metía por las cañerías porque era totalmente Sí, sí, flexible. sí, 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 Y yo, sí, es sí, sí, me tal acuerdo. cual. A veces mucho las películas o las series tocan temas que vos decís, bueno, esto es inventado. Y a veces no, a veces vos encontrás más cosas raras en la realidad que después la ves plasmadas en una película. No, seguro. Yo creo que también los escritores y la gente que está bueno, en el tema de la televisión reciben información de ciertas agendas gubernamentales, como se ha dicho mucho el caso de Encuentros cercanos del tercer tipo, como que Spielberg recibía información del gobierno o de una agenda gubernamental oculta y le Sí. daba ciertas informaciones para que el tipo pueda hilar una película. Y creo que también eso tiene mucho que ver, cosas que uno ve en la tele, entre broma y broma, la verdad se asoma, así como dice la frase. Tal cual. Creo que como que nos tiran cierta data, pero también la desmienten al mismo momento. Hay como una especie de primado negativo en todo esto.
qué queda en uno creer o no creer. Yo creo que Tal cual. tiene que ver también por el deseo de una persona, quizás también, o bueno, no sé, por por el árbol genealógico que te ha tocado, creo yo también. Por eso Sí, sí, muchas sí, personas sí. por eso este paraguayo, por ejemplo, en el caso de Freddy, traía consigo todo lo que uno conoce de mitos y leyendas de guaraníes o del litoral, y las tenía incorporadas, y son cosas que no son mitos y leyendas, son cosas que son cosas tangibles, una realidad que uno puede llegar a rozar, como cosas que existen, ¿no? Como que Totalmente. no es que no es una leyenda, no es una fantasía, el tipo se estaba por convertir en una culebra. Bueno, queda en unos decir, sí, es un mito, sí es una leyenda, ¿no? Los mitos del monte, esas cosas que yo he tatuado a gente que por ahí, por ejemplo, no sé, dos personas diferentes de Santiago del Estero. Una persona que vivió muchas cosas y tenés todo lo contrario, una persona que vivió en Santiago del Estero toda su vida y es absolutamente agnóstica porque jamás le ha pasado nada. Entonces tenés las Totalmente. dos caras. Dos personas que Totalmente. viven en el mismo lugar, una persona que me dice que en Santiago del Estero le pasó de todo y había de todo, revoleaban gallinas arriba de un árbol, y personas que por ahí no han visto absolutamente nada. Y te dicen, no creo en eso. Por ahí también es eso, ¿no? Uno como forma su realidad o lo que invita a su realidad a meterse, ¿no? Claro, Por totalmente. allá. Bueno, y está bueno dar estos espacios donde dejamos más preguntas que respuestas, ¿no? Contamos las Exactamente. historias y el que la escuche, eh, que elija Queda qué criterio. explicación le va a dar o no. Exactamente. Yo solamente soy un compilador de casos anómalos, que es lo que me gusta. No me considero un investigador de ovni o un investigador de campo. Simplemente me encantaría, obviamente, me encantaría. Pero bueno, me gusta recopilar eventos de primera mano, de cosas que le han pasado a cierta gente. Gracias a Dios, mi profesión me permite estar en contacto con personas y poder llegar a tocar esas fibras, ¿no? Llegar a sacar, a seleccionar esos temas de ciertas personas, y la verdad que es sorprendente lo que uno puede llegar a encontrar atrás de ciertos casos o ciertas cosas que le pasan a los Totalmente. clientes. Por ahí hay un día que, no sé, dos clientes consecutivos le pasan cosas paranormales, ¿entendés? Ponele, voy a tatúo a uno a la 1 y el de las 4 también tiene cosas para contar. Y los dos no se conocen y tienen historias. Y eso es algo increíble. Porque la verdad que si uno pregunta, si uno busca, encuentra. Siempre historias hay Sí. de todos los colores. Sí, sí, Así y que bueno, ya también te pasa con estaré. esto que son disparadores, ¿no? Cuando vos escuchás a otro contando una historia, te hace acordar, como me pasó a mí con lo de tu amigo, que te conté ahí, después lo voy a sacar, pero te conté, que es disparador, que vos decís, che, pará, pero yo escuché una vez una historia parecida, Esto lo vi. o me Sí, pasó y me totalmente. había olvidado y cuando escuché este relato lo reviví. Totalmente, totalmente. Así que bueno, nada, te dejo te voy a contar algunas historias de duendes para la próxima que tengo. Dale, Bueno, ya te conté una, pero tengo dos más que son muy llamativas y como con varios detalles puntuales para poder desarrollar. buenísimo. Bueno, Martín, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu predisposición, por la buena onda, por la compilación de historias, por compartirlas conmigo y con los oyentes del podcast. Realmente muy amable de tu parte. Espero que si te haya hecho amena la charla, a mí se me pasó volando. Así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación y bueno, siempre predispuesto para contar más historias. Dale, gracias. Espero que hayan disfrutado de este episodio tan especial. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify y otras plataformas podcast. A quien les haya sucedido algún suceso extraño, algo paranormal, lo invito o la invito a que me contacte a través de los medios mencionados anteriormente para compartir su experiencia. También aprovecho este espacio para comentarles a quienes estén interesados en colaborar con la creación, producción y edición de nuevos contenidos. Lo pueden hacer a través de un cafecito ingresando al Linktree desde la página de Instagram.
Ahora sí, me despido, no sin antes agradecerles a todos ustedes por ser parte de Mitos y Leyendas Argentinas. Hasta el próximo podcast.